en esta reunión, que en realidad es la conclusión de este congreso. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos están siguiendo remoto. Espero que Luigino esté con nosotros. ¿Y pueden confirmar su presencia de alguna forma? Y ahora también Aldo está por ahí. Ya veo a Luigino. Hola Luigino y bienvenido entre nosotros. Y vamos a ver ahora si va a llegar Lucia también. Igual ahora está a punto de conectarse, entonces ahora nos vamos a poner en contacto con ella. Aldo también va a llegar. Y un bienvenido especial a Antonello, que es nuestro gran amigo. Gracias por la invitación. Entonces, ahí vemos a Lucia. Hola Lucia. Bienvenida. Bienvenida. Entonces, seguramente podemos empezar esta mesa redonda. Borrelli está a punto de llegar, él también. Perfecto. Y ahora entonces hemos completado todo el grupo de hoy de esta mesa redonda. Entonces ahora va a abrir este momento Estefania, luego yo voy a decir algo y luego vamos a darle la palabra a nuestros queridos invitados de hoy. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros hoy. Entonces, bienvenidos a todos nuestros ponentes y, por supuesto, bienvenidos a la mesa redonda de clausura de nuestra conferencia titulada Sostenibilidad Relacional, la contribución de las ciencias naturales y humanas a una nueva síntesis de las dimensiones personal, medioambiental, social y económica. Os vamos a hablar un poco de estos días. Durante los últimos días hemos estado trabajando e interactuando entre dos sedes, Castel Gandolfo y Córdoba, en Argentina, con participantes conectados en línea de todo el mundo, de muchos rincones del mundo, de Australia, África, de Europa a América, con un objetivo común, el de construir puentes de diálogo y colaboración. El tema de la sostenibilidad relacional que nos reunió surgió de la constatación de que todo ser vivo, todo sistema social y económico y todo ecosistema natural están profundamente interconectados. Las crisis medioambientales que estamos experimentando junto con las desigualdades sociales y económicas no pueden abordarse de forma aislada. Nos enfrentamos a un reto complejo que requiere una respuesta integrada y multidisciplinar, en la que las ciencias naturales y humanas se encuentren y enriquezcan mutuamente. La sostenibilidad no consiste únicamente en proteger el medio ambiente, sino que exige construir una nueva armonía entre las personas, la sociedad y la economía. Durante estos 2 días, tuvimos el privilegio de explorar el concepto de sostenibilidad relacional a través de múltiples perspectivas disciplinarias, del arte a la comunicación, del derecho a la ecología, de la economía a la medicina y de la pedagogía a la psicología, a la sociología y el deporte. Estamos convencidos de que solo a través de un enfoque sinérgico podrán abrirse nuevas vías para abordar la actual crisis medioambiental. Las soluciones no pueden limitarse a la reducción de emisiones o al desarrollo de tecnologías sostenibles. Es necesario un cambio profundo en la forma en que vivimos, interactuamos y nos relacionamos con el medio ambiente. El intercambio de ideas y visiones es esencial para desarrollar una nueva síntesis que pueda guiarnos hacia un futuro más sostenible. Nuestro viaje comenzó conociendo mejor la experiencia de los pueblos indígenas, que nos recordaron la importancia vital de reconocer y respetar las relaciones no solo entre las personas, sino también entre las personas y la tierra. Su sabiduría nos ofreció un modelo de coexistencia armoniosa, demostrando cómo el respeto por el medio ambiente está intrínsecamente ligado al respeto por el otro. Para los pueblos indígenas originarios, todo forma parte de una gran comunidad, desde la montaña hasta el sol, desde las hormigas hasta los árboles,
desde los animales hasta las piedras y al ser humano. Si nos separamos del todo, nos convertimos en guacha, huérfanos, y no podemos alcanzar la plenitud ni vivir con alegría. La clave para mantener el equilibrio del universo, entonces, ¿cuál es? La reciprocidad y la relacionalidad. Esta visión nos invita a estar en constante intercambio con la naturaleza y con los demás. Los talleres desempeñaron un papel crucial, permitiéndonos identificar mediante la sinergia entre distintas disciplinas estrategias concretas para promover un cambio positivo en nuestras realidades y para poner en práctica, en diálogo mutuo, lo aprendido. Ahora, en esta mesa redonda, nos proponemos reflexionar sobre cómo pueden integrarse todas estas aportaciones en una visión común. Es hora de unir los hilos de nuestras conversaciones, de mirar al futuro y abordar con urgencia los retos y crisis a los que nos enfrentamos. Es el momento de cuidar unos de otros, del planeta y de los ecosistemas de los que formamos parte, mediante acciones concretas, públicas y privadas, que sean transformadoras y que estén orientadas a cultivar nuestro futuro ahora. Gracias, Steffi. Ahora yo os voy a hablar de lo que ha pasado en uno de los talleres. Un grupo de nosotros, pues, intentó como elaborar un manifiesto de la sostenibilidad relacional. Por supuesto, teníamos un material ya previo, pero luego ha sido una aventura muy interesante la parte de redacción. Ha sido una aventura muy rápida y también fructífera. En 4 horas de trabajo hemos ido redactando un texto que pudiera satisfacer a todas las personas que venían de muchas disciplinas. El Laudato Si, Papa Francisco dice que, y abro la cita, seguimos esperando el desarrollo de una nueva síntesis que supere la falsa dialéctica de los últimos siglos. Final de la cita. El desarrollo sostenible puede ser esta nueva síntesis, entonces, antes que nada, depende de lo que nosotros entendemos con el término desarrollo. Por supuesto, es una palabra muy a menudo considerada como crecimiento. Además, parece urgente poner los focos no solo en los protagonistas de nuestro drama, elementos naturales, cuerpos sociales y agentes económicos, sino también en sus interacciones, reconociendo que la ciencia moderna nos proporciona una imagen compleja de la realidad, en la que todo está interconectado. La complejidad no se resuelve, sino se habita, se vive, se atraviesa y se transforma. Las transformaciones andan sobre las piernas de las personas y habitan sus corazones, habitan sus mentes y sus espíritus. Entonces es necesario que haya individuos inspirados, comprometidos, formados para la sostenibilidad y la cooperación, estableciendo relaciones constructivas tanto entre la humanidad y el cosmos, como también entre los individuos y los grupos humanos, familias, instituciones, países, organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Hay que orientarse al bien común de la persona y de la naturaleza. Y de esta forma la sostenibilidad se va a desarrollar como una propiedad emergente que se podría calificar con el adjetivo relacional. Las relaciones constructivas orientadas al bien común generan bienes relacionales. No se trata de una tautología. Según Maritain, el bien común es la buena vida humana de una multitud de personas y su comunión en el vivir bien. Entonces es algo común a todos y a todas las partes. Gui afirma que los bienes relacionales son relaciones interpersonales de calidad que tienen un valor en el que se tiene que invertir.
Para alcanzar el bien común de la humanidad del presente y del futuro, es necesaria la sostenibilidad, que fundamentalmente consiste en el no superar la capacidad del planeta de regenerar recursos y de metabolizar los residuos. En otras palabras, sostenibilidad es el sustantivo y relacional es el adjetivo. La sostenibilidad relacional es algo que entra dentro de la sobriedad de libertad de la laudato si y en el buen vivir de las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Y aquí citamos una constitución que dice: significa el buen vivir una vida plena y dignitosa, y digna y equitativa, en donde todos los aspectos políticos, económicos se tienen en cuenta, ya que todos estos aspectos están interconectados y están interdependientes. Final de la cita. La atención se tendría que poner en las relaciones que nos permiten alcanzar la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, social y económica, independientemente del hecho de que este objetivo implique o menos el crecimiento del Producto Interior Bruto o PIB. De hecho, el PIB se tiene que integrar con otros indicadores de auténtico bienestar, como propuesto por muchos economistas. De alguna forma, la sostenibilidad relacional es la otra faceta de la ecología integral, es su resultado concreto. Imaginemos una moneda en donde en realidad las dos caras son la sostenibilidad relacional y la ecología integral. Por supuesto, es necesario que haya una labor humana detrás. Desde la ecología integral, el ser humano puede llegar a la misión, que es la sostenibilidad relacional. En otras palabras, la sostenibilidad relacional requiere las actividades más nobles de la persona, como la arquitectura, el arte, la comunicación, el derecho, la ecología, la economía, la medicina, la pedagogía, las ciencias políticas, la psicología, la sociología, el deporte. Entonces, será la declinación concreta de estas actividades y del diálogo entre estas actividades lo que nos permitirá detectar, antes que nada, nuevos lenguajes, nuevos indicadores y también nuevos objetivos que sean útiles para perseguir el bien común y el bienestar de las personas. Por ejemplo, no tiene sentido que haya objetivos únicamente ambientales y también indicadores únicamente económicos, que en realidad no satisfacen la dimensión integral del bien común. Uno de los primeros puntos que se tiene que concretizar es el tema de los nuevos indicadores acerca del auténtico bienestar. Y estos indicadores no pueden ser solo económicos. Y aquí no se podrá prescindir del diálogo entre todas las disciplinas. La sostenibilidad relacional no quiere sustituir y tampoco quiere oponerse a otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de la economía del donut, de la economía circular y el decrecimiento feliz, sino quiere acoger sus aportaciones para armonizarlas, para llegar a una sostenibilidad global y duradera de la naturaleza y de la humanidad en una relación recíproca. Por este motivo, sostiene todas las redes de actores institucionales y no que persiguen la sostenibilidad, como por ejemplo las comunidades energéticas, los grupos de compra solidaria, las organizaciones empresariales, las alianzas entre asociaciones. Entonces, apostando por esta apertura, la sostenibilidad relacional tiene como objeto toda la realidad en su complejidad y tiene como método la transdisciplinariedad, que incluyendo y superando la multidisciplinariedad y también la interdisciplinariedad, constituye un nuevo enfoque intelectual, pero no una nueva disciplina, y ni siquiera una ciencia de las ciencias para comprender los sistemas complejos. Ya, aquí termino la lectura. Gracias. Ahora, una vez más, gracias a nuestros ponentes y ahora le cedemos el uso de la palabra a nuestros ponentes. Diría que
podríamos hacer como 10 minutos cada uno, igual 9 minutos cada uno, porque vamos con un poco de retraso. Y entonces empezamos por orden alfabético. Empezamos, como en todas las publicaciones científicas. Le cedemos el uso de la palabra al señor Borrelli. Gracias. Desde el punto de vista teórico, seguramente ya tenemos las bases. El problema luego es llegar a la práctica. En el sentido de que nosotros vivimos en una era en la que también las palabras del Papa, que son palabras de gran razón y de gran defensa de la naturaleza y de la creación, son palabras muy criticadas. Entonces vivimos en una sociedad en la que se está empezando a atacar la posibilidad que aún no se ha visto de reducir las emisiones de CO2, de reducir la contaminación como un elemento que en realidad empobrecerá enteras poblaciones. Entonces hemos llegado ahora a la paradoja. Ahora los ciudadanos en los palacios de nuestros territorios están manifestándose en contra de esto. Desde el sur hasta el norte se ve esto. El tema es que el cambio climático no tiene nada que ver con esto y el problema, algunos dicen que el problema de las inundaciones es simplemente un problema histórico, pero no es así. Ya sería suficiente fijarnos en la historia. Estos fenómenos atmosféricos hace tiempo pues tenían lugar en nuestros territorios con un clima moderado, pero ahora en realidad vemos un clima tropical en Italia, hasta en Sicilia. En Sicilia ahora falta el agua. Ahora en Sicilia falta el agua, pero quieren hacer el puente. Y ahora en Sicilia se están cultivando los plátanos. Entonces, con respecto a esta realidad, por supuesto, es fundamental considerar luego también la evolución histórica. No sé si habéis visto el huracán de las costas americanas, pero los científicos decían que la violencia de ese huracán era una violencia debida al hecho de que no había nunca habido una ratio entre calor y frío tan desnivelado. Porque las aguas de esos territorios eran aguas con una temperatura de 3-4 grados más con respecto al nivel histórico. Los negacionistas dicen, bueno, en realidad nosotros no hemos tenido en cuenta todos los datos históricos que tenemos a disposición. Algunos dicen que los dinosaurios participaron en su propia extinción. A ver, en realidad aquí no llega alguien del espacio, del universo, que nos va a atacar, como en el caso de los dinosaurios. El problema es que aquí nosotros mismos estamos atacando nuestro planeta. No tenemos que ser necesariamente defensores del planeta, pero sí tenemos que respetar al prójimo. Si no respetamos al prójimo, es inútil la defensa del medio ambiente. Si defendemos únicamente lo verde, y si defendemos lo verde, pero no defendemos a los seres humanos, pues somos simplemente unos nazis. Entonces, el respeto al prójimo es la base. Y luego, una vez sentada esta base, podemos fundar una nueva idea de comunidad. Respetar al prójimo significa también que no se tiene que exagerar. Es un poco como la cuestión de los beneficios. Los beneficios de por sí no son un problema. El problema es que si los beneficios se van a desperdiciar, si luego se quiere una rentabilidad que se basa en la contaminación, pues ahí sí que vemos un problema. Y desde mi punto de vista, por supuesto, hemos visto algunos problemas. Desde mi punto de vista, hoy Papa Francisco se encuentra en el segundo puesto. Pero Leonardo DiCaprio y Papa Francisco son las únicas personas que están hablando del tema del medio ambiente. Antes había otra persona en Estados Unidos que quería llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y seguramente podemos decir que Biden no ha dado un giro radical en el desarrollo del planeta. Algunos dicen, bueno, tenemos que fijarnos en nosotros,
Pues sí, se tiene que defender el ambiente, pero solo de nuestros países. El problema es que los efectos de la devastación son efectos que todos luego sufren, todos los países. Entonces tenemos que interesarnos también en lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces nuestro bienestar significa el malestar de otras personas si ese bienestar no se ha alcanzado gracias a un equilibrio en el desarrollo. Entonces, respetar al prójimo es fundamental. A veces oigo a personas que hablan de grandes revoluciones, pero la primera revolución, la verdadera revolución, la revolución más difícil de todas, es la revolución que parte desde nosotros. Respetar el territorio es fundamental. Para los fumadores, sin, por ejemplo, dejar, dejar los cigarros en el suelo. Hoy hay personas que tiran los cigarros al suelo simplemente. Y, por supuesto, las colillas de los cigarros luego van a contaminar los océanos. Es un elemento pequeño, pero es muy importante, pero a causa también de esas colillas, luego, cuando hay tempestades, no hay un flujo correcto en los ríos. Entonces, hoy estamos llegando a una paradoja en la que se quiere alcanzar la democracia con las armas, pero a la vez no podemos y no conseguimos respetar a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Y muy a menudo los que hablan de estos valores, lo siento por el término, se define como un idiota, un estúpido. Los que respetan al prójimo, los que aman al prójimo, como se dice en la Biblia, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Con las palabras seguramente todos lo dicen, pero en los hechos muy pocas personas aman al prójimo. Hoy, en esta sociedad, la falta de valores es un valor de por sí. Hoy la falta de valores es un valor. Antes era todo lo contrario. Si eres una persona, si, si eres una persona que escribe escribes mensajes muy feos en las redes sociales, o si eres una persona que defiende la mafia, si eres una persona que defiende la mafia, pues te conviertes en un héroe en la sociedad contemporánea. Hoy veo a personas que gastan 30.000 euros para hacer la primera comunión para sus hijos y no hay ni siquiera un elemento de conciencia católica. Y luego, ese hijo que tiene su collar de oro, de 15.000 euros, que llega a la iglesia en caballo, pues luego no sabe por qué ha hecho la primera comunión. ¿Y qué es lo que le ha enseñado la familia a ese hijo? Que ese momento no es un momento de reflexión y de crecimiento de la familia y del ser humano y del hijo, sino que es simplemente un elemento de exposición pública del poder. Entonces, volviendo al análisis que se ha hecho. Entonces, fundamentalmente, yo os he expuesto de forma muy concreta lo que vosotros habéis dicho a nivel teórico. El tema es, hoy somos... La pregunta ¿es una mayoría la que está llevando a cabo este movimiento? La respuesta es que no, desafortunadamente. La respuesta es dramática, entonces. Me acuerdo de Bill Clinton, ahora sin hablar de los escándalos, me acuerdo de Bill Clinton. Bill Clinton en ese entonces era el primer ministro y también el primer ministro entonces en Reino Unido, Blair. Bill Clinton y Blair nos habían hecho esperar por una posibilidad de giro de esta historia. Desafortunadamente, esas ideas se murieron y hoy vemos otros modelos. Vemos modelos que se convierten en cada vez más modelos vencedores. No son solo el poder, son también la vulgaridad, el no respeto al prójimo, la violencia, cuando se denigra en un vídeo a una persona con discapacidad. ¿Cómo se puede considerar esto algo del que presumir públicamente? Y esto ocurre, y no ocurre una vez, sino ocurre hasta 1000 veces en un día. Entonces, el fenómeno, y muy a menudo, efectivamente, el Papa se critica fuertemente sobre algunos temas como estos. Porque hablar de un pequeño sacrificio personal, que significa partir de sí mismo para respetar el territorio, para respetar al prójimo, para respetar entonces el medio ambiente, no es algo tan sencillo.
Y eso conlleva algunos sacrificios. En una sociedad en la que tenemos todo, ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios? A los sacrificios. ¿Creemos en el sacrificio de Jesús? Sí, creemos en el sacrificio de Jesús, pero en realidad nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos. Nos quejamos de que la sociedad no nos ofrece muchas cosas, pero en realidad nosotros hacemos luego la cola para conseguir el móvil de 2.000 euros a las 5 de la mañana. Hay personas, estamos dispuestos a ir al estadio para ver el concierto, estamos dispuestos a gastar mucho dinero para ver a nuestros héroes, pero no estamos dispuestos a respetar al prójimo y a respetar al medio ambiente. Y esto desafortunadamente nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy día. Desafortunadamente, obviamente, no es todo tan apocalíptico, pero tenemos que ver la realidad tal y como está. Y concluyo diciendo que el recorrido que nos espera es un recorrido probablemente muy difícil. Es uno de los recorridos más difíciles de las últimas décadas. Como Europa, hemos atravesado un gran periodo de gran prosperidad y paz. Europa, bueno, ha visto un gran periodo de paz. Y las guerras durante mucho tiempo han promovido la economía de guerra, ¿no? Durante la guerra, por ejemplo, la economía de la reconstrucción durante la fase de la posguerra. Pero nosotros hoy hemos tenido el único elemento que ha implicado todo el planeta y que más allá de las guerras, más allá de las guerras en Afganistán, etcétera, etcétera, la pandemia ha llegado. Y nosotros, de hecho, no estábamos acostumbrados a esa posibilidad. En la historia hay muchas epidemias, pero el problema es que muchas veces no nos acordamos de las grandes tragedias que han atravesado toda la humanidad. Hemos atravesado momentos muy positivos, pero desafortunadamente hoy esta gran prosperidad que hemos tenido desde muchos puntos de vista es una prosperidad que no vemos. Hoy muchas generaciones en Europa ni siquiera saben lo que es un conflicto bélico. Por supuesto, ahora no me estoy refiriendo a África, no me refiero a Ucrania, no me refiero a Rusia, evidentemente. Hoy vemos una Rusia que está intentando su invasión en Ucrania. Hoy vemos unas escabechinas en Gaza. Hoy vemos ataques terroristas en Israel. Vemos un giro radical en la historia. Y por supuesto, la defensa del medio ambiente es algo pacífico de por sí, ¿no? Desde este punto de vista somos como Gandhi. Entonces, con la no violencia, Gandhi ha liberado India de la colonización inglesa. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer esto aquí en Europa? Está claro que la defensa del medio ambiente de verdad es sinónimo de economía, de prosperidad y también independencia también cultural. Porque antes las guerras se utilizaban para conquistar espacios, países, etcétera, etcétera, también para conquistar tecnologías industriales, etcétera, etcétera. Pero hoy las guerras se emprenden para coger el gas, el petróleo, que son energías finitas. En el futuro seguramente vamos a ver guerras por el agua, porque también el agua se está agotando y se está despilfarrando de manera muy evidente también en nuestro país. Y en nuestro país, las comunidades energéticas son las cosas menos promovidas en nuestro país. Estamos llevando a cabo luchas en el Parlamento. Las comunidades energéticas son la perspectiva del futuro para permitir a las familias italianas un coste casi igual a cero de la energía. Si tú eres enérgicamente autónomo y el calor y el frío te llegan gratuitamente, tú te sientes libre. Y la libertad significa también autonomía en el pensamiento, significa también capacidad de reflexión autónoma. Si tú dependes de otras personas, de alguna forma te sientes forzado. Te sientes forzado en una negociación que no es una negociación equitativa. Y las comunidades energéticas están yendo hacia esa dirección. La alternativa a todas las energías finitas también
la alternativa a la energía nuclear, que por supuesto genera algunos residuos nucleares. Hace 40 años cerramos las centrales nucleares y todavía no hemos encontrado un sitio en donde dejar los residuos radioactivos. Y la nueva generación, la generación de fusión, no es en realidad una generación energética real. Lo que sí tenemos es el sol, lo que sí que tenemos es el viento. ¿Y por qué tenemos que insistir en esto? Porque es fundamental. Algunos nos dicen, a ver, la energía eólica va a destruir todo, no va a haber espacio, se va a destruir la belleza. Pero en realidad las aspas eólicas son menos invasivas con respecto a los electroductos que tenemos en nuestras ciudades. Los electroductos que vemos en nuestras ciudades, pues están ahí y estamos acostumbrados a ese paisaje. Y si tuviéramos aspas en nuestro paisaje, pues sería algo diferente. No, lo único es que no estamos acostumbrados a ello. Y esta es la grande lucha. Algunos han dicho, a ver, los paneles fotovoltaicos están por doquier. Yo he dicho, a ver, quiero ver estas grandes devastaciones porque yo no las he visto. Y algunos dicen, "A ver, ¿también los agricultores se quejan?". Yo he dicho, a ver, quiero hablar con los agricultores que se están quejando para ver efectivamente si a ese agricultor le han comprado la parcela de terreno para construir ahí una planta solar. Ara Berseli, una periodista, me dijo algo con respecto al límite de la velocidad a 30 kilómetros horarios en el centro de Bolonia. Cuando yo hablo de un tema, o lo conozco o no hablo del tema. El trumpismo ha enseñado algo, que si no sé el tema puedo atacar al nivel personal. La periodista me ha dicho, se han hecho miles de multas y no ha cambiado nada en los últimos días. Y yo le he preguntado, pero ¿en qué fuentes te estás basando? Ella me ha dicho, a ver, sí, según la opinión pública, según la opinión de los ciudadanos. Pero entonces la voz del ciudadano de por sí es una fuente creíble. Yo la ataqué de alguna forma y el director de la transmisión me dijo, a ver, para la próxima, Borrelli tiene que presentar sus datos. Yo he ido recopilando datos y he visto que en realidad se habían hecho multas a solo 4 personas. Solo 4 personas. Entonces, y otro dato, ha habido un nivel del 60% inferior de muertes por accidentes en carretera en el centro de Bolonia. Y esto me parece un dato significativo. Y en Bolonia hemos visto esta reducción de un 60%. Entonces me parece lógico que se tenga que reducir la velocidad en las grandes ciudades, en el centro histórico de las grandes ciudades. Algunos dicen, pero la libertad del ciudadano tendría que ser la de poder conducir a 200 kilómetros horarios también en el centro de la ciudad. No, no es así. Por supuesto, tu libertad, y es un concepto antiguo, tiene que estar en armonía con el prójimo y con el medio ambiente. Tu libertad no puede depender del poder y del dinero. Y si tu libertad se basa en el dinero y en el poder, pues por supuesto estamos teniendo como un concepto distorsionado de la libertad. Gracias. Agradecemos al señor Borrelli, que ha dado voz a la política, y podemos dar testimonio que hay ciudades como Bruselas en las cuales se va a menos de 30 kilómetros por hora por la ciudad y se va también con la bicicleta por las carreteras, esperando también que algunos sociólogos dicen que quizás una minoría con motivación puede convencer a una mayoría que quizás hace más caso a los medios de comunicación. Después de dar voz a la política, vamos siempre en orden alfabético. Vamos a dar paso al profesor Bruni y le vamos a decir a nuestros interlocutores que
hablen 5 minutos solamente, porque no tenemos más tiempo. Va benissimo. Vale, muy bien. Allora, Entonces, dico solo due voy a decir battute solamente in 5 minuti. 2 cosas en 5 Buongiorno a minutos. tutti. Buenos días a todos. Allora, un elemento che Un sto elemento lavorando in questo en el que periodo, estoy trabajando en volevo este farlo periodo, vedere, quería insomma, penso también mostrar algo, pero no sé si puedo compartir. non so se riesco, ma Vamos a ver si puedo condividi, compartir la pantalla. che avevo. Il mio era un gentile invito, non lo prendete. Yo os quería invitar a reducir vuestra exposición en 5 minutos, pero no es una obligación. Dove si trovi queste cose che devo comunque, insomma, al di là della Entonces, condivisione che non è essenziale, volevo dire questo. quería decir que Cioè noi stiamo nosotros estamos trabajando. anche oggi sono qui a También Modena hoy estoy aquí en Módena per una presentazione para una presentación, un congreso sobre scritto che si chiama el libro que he escrito, que es la economía vegetal, dove cerco donde tratamos da un po' di tempo desde hace un tiempo di passare pasar, por lo que se refiere a la ciencia económica, el paradigma de referencia de un modelo animal a un modelo más vegetal, porque la economía no ha mirado a las plantas come fonte di ispirazione como una fuente de inspiración, sino que ha mirado por ciertos aspectos a la física y por otros a los animales, cuando han pensado, sobre todo en las empresas, como un paradigma. Sobre todo esto hay todo un debate. Pero un aspecto que quería decir para poder entrar dentro de lo que habéis dicho en el manifiesto, es decir, la economía se basa sobre una gran ley del vantaje y de la reciprocidad. No es verdad que la parte de la economía tiene una simplificación que damos es que la economía se basa sobre la ganancia. Esto no es verdad, porque desde el siglo XVIII, cuando los economistas han dicho cuál es el principio económico, una especie de ley de gravedad, han dicho que es la reciprocidad, el encuentro de intereses donde se crece juntos en un juego positivo, en un juego que suma cero. El contrato, el intercambio se hace porque las personas están mejor después del intercambio. Si no fuera así, serían intercambios de tipo militar, violento, opresor. Entonces la persona lo hace de forma libre en los mercados todos los días. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Que esta ley de libre intercambio, de lo que se habla también en el Congreso, esta cuestión relacional se ha hecho entre los seres humanos, pero no se ha extendido a las otras criaturas. Es decir, la relación, por ejemplo, con la naturaleza, con la tierra, con los otros organismos vivientes, ha sido como de un opresor, es decir, se ha tomado, pero no se ha dado. Y esto, nosotros nos hemos imaginado estos grandes intercambios de reciprocidad entre los humanos dentro de un fondo que se consideraba como un lugar en el cual tomar los recursos, agua, área, comida y todo lo que hoy se llama atmósfera. Todo lo que nos rodea ha sido como algo de... Es algo con lo cual esta ley de la vida económica, que es la reciprocidad, no se ha planteado en este ámbito. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer en este periodo es que nosotros tenemos que imaginarnos que cuando se hace la contabilidad de los beneficios, y cuando se razona el desarrollo económico, en la contabilidad se deberían de contar también el bienestar o el malestar de todas las especies vivientes, y no solamente de los seres humanos. Esto quiere decir que no solamente el PIB hay que adaptarlo, sino también mis amigos como Stefano Bartolino en Italia, Jeffrey Sachs, que se quiere poner la felicidad como indicador. No es suficiente, porque nosotros estamos siempre en la cuestión antrópica, humana. Aunque si tuviéramos que dejar el PIB y pasar a la felicidad, si el único indicador son los seres humanos, estamos siempre en un mundo antropomunista, donde todo lo que es beneficio, lo que son costos, tienen en cuenta a los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos que estamos tratando de dar un paso de un paradigma animal a un paradigma vegetal. Significa esto. Significa que tenemos
como en los bosques, en el mundo vegetal, todo es realmente un sistema. Yo para comprender un árbol, yo para entender un árbol, yo tengo que ver un bosque porque todo está en una relación de un ecosistema cooperativo. El animal tiene diríamos, el animal lo que hace es tomar, es un depredador, toma y después lo descarta. Entonces, he escrito un libro que se dedica también a la medicina naturalista. ¿Qué es lo que cambiaría en este modelo de desarrollo si nosotros dejáramos un paradigma animal y pasáramos a un paradigma vegetal, donde la competición es algo de cooperación, donde el elemento fundamental es la relación entre toda la realidad viviente y no solamente el organismo individual y aislado de todo el resto, como sucede ahora mismo? Entonces, desde este punto de vista es una provocación de tipo metodológico, de tipo científico, que nos hace en discusión que no basta solamente la interrelacionalidad interhumana, sino que tiene que ser como el canto de las criaturas y tiene en cuenta también todas las especies vivientes y no vivientes. Y después que la contabilidad tiene que cambiar, porque si nosotros hoy hacemos que el PIB en Italia ha aumentado 0,8, si el PIB hoy tiene dentro la mala vida ilegal desde hace 2 o 3 años, si hay 140 millones solamente por el juego de azar, para las armas, si esto es, diríamos, algo que ha aumentado el PIB, para mí no me da nada interesante, porque me parece que no tiene en cuenta toda la destrucción que hacemos a nuestro alrededor del ambiente para poder aumentar el PIB. Por lo tanto, tenemos que abandonar la contabilidad errónea y tratar también de tener en cuenta del bienestar, no solamente de felicidad, sino global, que incluye a todos los seres vivientes. Me parece que han acabado mis minutos. Gracias. Gracias, Luigino. Me parece increíble, en consonancia con lo que hemos tratado de leer en este manifiesto, porque tú subrayas la relacionalidad también con los seres vivientes no humanos que están en las cuerdas también de nuestra reflexión, que podemos decir desde el 1999-2000, como tú sabes bien. Y también este hecho de indicar que es necesario un nuevo metro de medida, que es algo concreto que tendrán que buscar como lo primero. Por lo tanto, estás invitado para poder, ahora te has comprometido delante de todos, de testigos que te han escuchado, y esperemos que nos puedas ayudar también a esta reflexión. Una intervención muy buena. Ahora vamos a seguir, como hemos dicho, por orden alfabético. Después de la economía viene la filosofía, la antropología. Viene, Aldo Giachetti, el profesor Aldo. Muchas gracias. Partiendo del nuevo paradigma, de la nueva síntesis de la cual han hablado Stefania y Lucas, es decir, todo está interconectado, como ha subrayado el Papa Francisco, me parece que es importante identificar el modo en el cual existe esta interconexión, porque la conexión que hay entre nosotros, como seres humanos, como personas, es diferente del tipo de relación y encuentro que es posible con el mundo animal y con el mundo vegetal, y después también con nosotros mismos y con Dios, digamos, todo el espectro de las relaciones. Por lo tanto, es necesario profundizar el modo en el cual esta interrelación, esta interconexión, cómo sucede en la realidad. Yo creo que el modo de acceder a este modo de profundizar es la experiencial. Uso este término, esta palabra, hablando también de dos términos, palabras alemanas, que han sido muy usadas en el contexto de la fenomenología contemporánea, de Husserl y después en otros. Por lo tanto, un filósofo muy importante para nuestro tema, que yo creo que es Martin Buber, un gran filósofo dialógico, que hace 100 años
hace 101 años, escribió Tú y yo, decía que por una parte nosotros tenemos una experiencia con el mundo que podemos llamar una experiencia que hace que la realidad sea una realidad objetiva. Pero al mismo modo tenemos otro modo de experiencia que sería el vivido, lo que vive cada uno, la vivencia personal, que emerge a través de la experiencia del acontecimiento, lo que surge entre las personas. Esta categoría entre las personas para Spencer es muy importante, porque nosotros hacemos experiencias en el encuentro interpersonal realmente de un acontecimiento, de algo que sucede. Para Buber esto era inmediato, preconceptual, por lo tanto no existe una mediación conceptual, porque la mediación puede ser una traba, es una inmediatez y por lo tanto es preferible dirigirse hacia el otro y decirle tú que pensar en el otro. El gran desafío no es pensar al otro, esto viene después, sino encontrarme con el otro, dirigirme al otro. Y hacer una experiencia de este tipo es un acontecimiento, porque cambia también la vida de las personas. Yo creo que la crisis como que ahora mismo tenemos yo creo que es el encuentro, la comunión, la relación, tiene una gran potencialidad, una gran fuerza de cambio y está presente en este nuevo paradigma. Es necesario, yo creo, que esta filosofía ideológica que tiene unos 100 años, nosotros podemos volver a pensar y encontrar las potencialidades, las oportunidades que nos han expresado y lo podemos aplicar al contexto odierno. Buber habla de otras dos categorías fundamentales en su libro. Por una parte, la relación y después el encuentro. Estas dos categorías hoy son fundamentales hoy en día. Buber habla dentro de este libro casi del encuentro con la naturaleza y dice, por ejemplo, pone el ejemplo del encuentro con el árbol, que es un organismo vivo, con el cual decían que no solamente por el árbol, sino por el bosque, si queremos hablar del conjunto de todo, Buber decía que en el encuentro con el árbol, yo puedo, si me abro al significado del árbol que se encuentra, con el cual me encuentro, entonces yo puedo hacer realmente una experiencia de encuentro. Y no limitarme solamente a un tipo de relación que Buber decía que era biodeso. Para Buber hay dos actitudes, yo, eso y yo, tú. Yo y eso y yo, tú. Yo, eso es objetivo. Yo, tú es una relación como acontecimiento. Yo puedo tener una actitud con la naturaleza de este segundo tipo, yo, tú y yo. Yo y tú, hasta un cierto punto, lógicamente. ¿Por qué? Porque la reciprocidad no puede ser la misma que la que se existe entre las personas. Y esto no significa desvalorizar o infravalorar la naturaleza, pero sino reconocer la realidad. Por esto decía que al principio tenemos que entender cómo están relacionadas entre sí. Porque nuestra relación con la naturaleza, hay una reciprocidad, sí, existe, porque son organismos vivos. También con los organismos no vivos hay una especie de relación, pero no existe la misma reciprocidad que se puede dar cuando hay un encuentro interpersonal, tú y yo y tú. Que Buber decía que, por una parte, no hay que reducir al otro a un objeto, en lo primero, no hay que reducir a un objeto al otro, y el segundo, no hay que reducir el otro al yo. Es decir, no hacerle que el otro entre en mi precomprensión del otro, porque este es el principio de la violencia. El inicio de la violencia es el punto de partida, el comienzo es hacer que el otro entre en mí y no en mi precomprensión, no ayudarle, no entrar en la realidad del otro, sino hacer que él entre en mí, en el concepto que yo me he hecho de esta otra persona, que no se da si yo tengo un acontecimiento del encuentro. También con la naturaleza existe esta relación de encuentro y esto me parece que es el modo
para poder llegar después a distinguir el modo en el cual están interconectadas las distintas realidades. Nosotros somos personas. El ser humano es una persona capaz de autoposesión y de ser responsable, y es capaz también de relacionarse. Esto sería como una síntesis de la idea de la persona. Son personas en relación, pero también somos capaces de poseernos a nosotros mismos. Esta es toda la historia de la idea de persona desde el siglo IV, que viene de la discusión teológica sobre Dios y después su Cristo en el siglo V. Todas estas historias. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta y no tenemos que perderlo. Es verdad que nosotros entramos en relación con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, con Dios, como personas. Y esto es un aspecto fundamental, importante. Ahora concluyo con esto. Es importante trabajar para profundizar en qué modo todas las cosas y todas las realidades están interconectadas entre sí. Gracias. Gracias al profesor por esto nos ilumina porque va al corazón de la relación entre las personas y la naturaleza. De la filosofía vamos a pasar a la filosofía de la naturaleza, a la física. Tenemos aquí a nuestro climatólogo Antonello Passini y le damos la palabra. Le cedemos la palabra al climatólogo. ¿Cómo puedo utilizar estos 5 minutos de alguna forma, utilizando la palabra de la ciencia, ¿no? En esta relación con la naturaleza? Por supuesto, como digo siempre, nosotros, los climatólogos, hemos hecho mucho acerca de este tema, porque nosotros venimos de la época de Descartes, en donde, por supuesto, había una gran contraposición entre las distintas perspectivas y había una gran superioridad del ser humano con respecto a la naturaleza, no solo por el juicio divino, sino también por el tema de la inteligencia, y etcétera, etcétera. Y esto le ha dado al ser humano la libertad incondicionada de fundamentalmente hacer lo que quisiera con la naturaleza, porque la naturaleza se consideraba como algo inerte y que se pudiera manipular dependiendo del deseo del ser humano. Luego se ha empezado a estudiar la naturaleza y en particular se han empezado a estudiar los sistemas vivos. Los ecólogos, los geólogos han empezado a ver en realidad la realidad de la naturaleza. Pero nosotros hemos dado un paso adelante, nosotros los climatólogos, porque ¿quién habría dicho que el aire de la atmósfera y el agua del océano habrían respuesto a con una dinámica muy determinada a lo que hemos hecho nosotros? Cuando yo hago mis conferencias, yo siempre enseño que nosotros somos como un eslabón de esta cadena. Entonces, existe una antroposfera que se relaciona con el clima y en el clima hay distintos elementos, por ejemplo, la biosfera, la atmósfera, los océanos, etcétera, etcétera. Y luego hay muchos elementos, como por ejemplo los polvos volcánicos, y nosotros hemos dado unos flujos antrópicos. Hemos encendido 2 flechas que ponen en relación nuestra actividad con lo que luego pasa en la naturaleza. Entonces, en la flecha de las combustiones fósiles, de la flecha de la deforestación, etcétera, etcétera, todo lo que deja CO2 y gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo la combustión fósil. Y luego, la deforestación. Entonces, la talabusía de los árboles. Cuando se cortan los árboles, se sacan en realidad algunos elementos de absorción del dióxido de carbono. Entonces, aquí, nosotros conseguimos entender que estas flechas tienen una influencia en todo el sistema del clima, por ejemplo? Y esto simplemente si me refiero al clima. Luego hay otras flechas que vuelven atrás, lo que nosotros llamamos feedback, la retroalimentación. Es decir, todo lo que haces luego va a desatar una dinámica de la naturaleza. Y esta dinámica tiene un efecto de retroalimentación. Hay fenómenos violentos, hay sequías muy duraderas, hay olas de calor, etcétera, etcétera. Y esto lo estamos viendo muy bien también, muy claramente en Italia. Entonces, la palabra aquí fundamental, más allá de la sostenibilidad relacional, por supuesto, la sostenibilidad de por sí es una palabra muy importante porque tiene que ver con la capacidad que es fundamental del planeta. Hoy sabemos muy bien que el Overshoot Day llega o en julio o en agosto.
y cuando llega el Overshoot Day en julio-agosto significa que nuestro planeta ya no es suficiente para nosotros. Pero es fundamental que nosotros ahora sabemos que no somos dueños del mundo, sino ahora somos conscientes de que somos parte de ese eslabón de una cadena. Pero tenemos que añadir otra palabra, que es la palabra armonía. Es decir, nosotros tenemos que armonizar nuestra dinámica humana con la dinámica de la naturaleza. Porque, bueno, la complejidad del sistema no es fácil de comprender. Muchos quieren actuar con este sistema complejo como si actuaran en un sistema sencillo. Voy a dar un ejemplo y luego llego a la conclusión de inmediato. Vosotros habéis oído seguramente hablar de que ha habido erupciones volcánicas muy fuertes en el pasado que han inyectado polvos en la atmósfera y luego durante meses o durante años la temperatura del planeta ha visto una reducción leve. Esto es obvio porque ¿qué pasa con estos polvos? Fundamentalmente llegan a la baja estratosfera y luego estos polvos actúan de escudo en contra de la radiación solar. Entonces una parte de la radiación solar se absorbe ahí y otra parte de la radiación solar llega al suelo. Y la cantidad que llegó al suelo es una cantidad inferior con respecto a los niveles de antes, a los niveles anteriores. Y algunos han dicho, bueno, esto funciona, entonces se tiene que seguir inyectando el dióxido de carbono en la atmósfera y se tiene también que inyectar una determinada cantidad de polvo en la atmósfera para que luego se pueda haber como una absorción de la radiación solar con este sistema. Ahora bien, no sabemos cuál es el efecto de estos polvos sobre la salud, pero, por supuesto, inyectar polvos en la atmósfera tiene también un coste. Y el coste tiene que ser un coste constante, porque no se puede parar nunca la inyección si queremos que este sistema funcione. Ahora bien, si no hubiera problemas de salud, diría que efectivamente nosotros sí podríamos parar el aumento de temperatura con este sistema. Pero ¿por qué? Esta manera es una manera sencilla y equivocada de solucionar un problema. Porque no te fijas en los demás efectos, porque en el clima no hay solo temperaturas, hay también lluvias. Entonces, luego, ¿qué le pasa al ciclo del agua? Bueno, nuestros modelos nos enseñan muy bien, de forma muy clara, que el ciclo del agua se destruiría, subcontinentes se convertirían en desiertos y tendríamos que mover cientos de millones de personas de un sitio a otro. Entonces, esto de verdad nos hace entender cuál es la manera equivocada de actuar. No podemos jugar con nuestra libertad. No tenemos una libertad sin condiciones. Lo que nosotros hacemos tiene una perturbación y un efecto en nuestro planeta. Entonces, ¿queremos encender otras flechas? No. Tenemos que disminuir el valor de las flechas que ya hemos encendido. Entonces, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, tenemos que parar la deforestación y tenemos que reforestar nuestro planeta. Tenemos que defender nuestra agricultura. Hay agriculturas no sostenibles porque si utilizas muchos fertilizantes, los fertilizantes luego se van a la atmósfera y una molécula de un fertilizante corresponde a 200 o 250 moléculas de la CO2. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, porque si no, y esto al fin y al cabo es siempre un elemento antropocéntrico, porque si no, nosotros vamos a estar en apuros. Fundamentalmente, este es el quid de la cuestión y esta es la aportación de la ciencia en este debate. Gracias. Gracias, Antonello. Muy seguramente en línea con la crítica del Papa Francisco al paradigma en contra del paradigma tecnocrático. Hace muchos años me dijeron que armonía es sinónimo de altísima unidad. Efectivamente, la unidad es lo fundamental en una relación. A modo de colofón, ahora le cedemos el uso de la palabra a un gran movimiento mundial, de una gran asociación. Y aquí Lucia representa el movimiento de Laudato Si. Gracias, Lucia, y te cedo el uso de la palabra. Gracias, de verdad, gracias a todos. Antes que nada, muy buenos días o buenas tardes. Y diría que buenas noches para los que nos siguen de otros países. Y tengo que decir humildemente que de verdad
Estoy de acuerdo con Luca. Y seguramente has introducido un poco la conclusión de este congreso y de este debate. Tú has hablado de la complejidad y has dicho que la complejidad no se resuelve, se habita, se vive y se atraviesa y se transforma. Y me gusta mucho esta idea. Me gusta pensar en la transformación que vemos en la evolución de los seres humanos. Vemos una constante evolución, ¿no? Una evolución que luego lleva al crecimiento, que llega también a una mayor capacidad crítica de los seres humanos. Y esto nos lleva a la conciencia de que todo cambia y de que todas las cosas cambian. Y vemos un fluir de la vida constante. Entonces, ¿cuál es mi comentario a raíz de lo que se ha dicho? Por supuesto, no es posible un cambio, una transformación sin una conversión espiritual. Y este es mi comentario. Seguramente retomo un concepto motor muy importante del movimiento Laudato Si. Es decir, nosotros como movimiento creemos que sin ese movimiento interior, sin esa transformación interior, sin ese reconocimiento de sí mismo, no es posible la transformación, no es posible el cambio. Y estoy de acuerdo con todos los demás ponentes. Y, como decía, la transformación interior requiere el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento de los demás y el reconocimiento de todos los seres vivos con el rostro de Dios. Y seguramente esta es la clave. Y todo es un regalo de Dios. Y es un regalo que se tiene que guardar, que se tiene que cultivar y no se tiene que abusar. Y no se puede manipular ese regalo. Y es necesaria la armonía. Una vez más, como has dicho, Luca, vuelve el tema de la armonía. Como ha dicho también Estefania y como han dicho también los demás ponentes, la armonía es fundamental. Y todos estamos de acuerdo en que todo tiene lugar en un círculo de armonía, en una combinación de acuerdos, en una combinación de sonidos simultáneos que luego producen de alguna forma una impresión, ¿no? Que es una impresión placentera para el espíritu y para el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el movimiento Laudato Si es una transformación constante de nuestros corazones hacia algo que es más grande. Y entonces es una transformación hacia un amor más grande, que es el amor por el Creador, que nos ha regalado efectivamente esta vida con total gratuidad. Entonces este amor es un amor hacia la relación. Y como dice Papa Francisco en Laudato Si, tenemos que tener una visión de maravilla, de estupor hacia la creación, hacia toda la creación. Entonces, la creación vegetal, tal y como decía antes Luigino Bruni, y en general la creación que procede de todos los seres vivos es una creación que tenemos que mirar y abrazar. Entonces, con el movimiento abrazamos la contemplación por un lado y también la acción por otro lado, porque aquí queremos poner en la práctica una espiritualidad ecológica, una espiritualidad de reflexión, de contemplación, de oración y también de acción concreta. Entonces, tal y como decía Borrelli, nos gustaría cambiar la cultura del cuidado. La cultura del cuidado tiene que ir hacia el prójimo, pero tiene que partir de nosotros mismos. Entonces tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, tenemos que promover la espiritualidad y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros y luego tenemos que ir hacia el cuidado del otro, hacia el cuidado de todos los seres vivos que comparten nuestra casa común. Entonces tenemos que honrar los regalos de cada uno de nosotros. Y tiene que haber entonces un intercambio. Tiene que haber un intercambio constante con la naturaleza, como os he dicho muchas veces. Y se tienen que reconocer los regalos que se nos han dado y se tienen también que reconocer los límites de nosotros y del otro. Y por supuesto es fundamental este aspecto. Entonces,
termino mi presentación de esta forma y espero haber sido suficientemente sintética. Gracias. Gracias, Lucía, por haber subrayado los valores espirituales, que no necesariamente son valores religiosos. Yo cito aquí Maurizio Pallanti, un querido amigo, que el último libro que me ha mandado en Bruselas es precisamente sobre la espiritualidad. Y él no es una persona que tiene una referencia religiosa. Los valores espirituales son muy importantes. Me parece que, como tú has deseado, las intervenciones han sido todas notas de un único acorde, notas diferentes, pero que no contrastan, notas de una armonía que es también de un bagaje cultural que es muy diferente y por lo tanto es interesante. Yo digo la verdad, cada uno de vosotros, yo hablaba con uno de vosotros y decía, pero al final, ¿cuál es la finalidad? Es el paraíso terrestre, llegar de algún modo con la actividad humana a hacer un paraíso terrestre. El paraíso terrestre yo creo que sería estar aquí todavía horas y horas hablando. Quizás de vez en cuando iríamos a comer y también a tomar un café para recoger toda la enorme riqueza de todos estos 3 días que hemos vivido juntos, pero también esta riqueza enorme que cada uno de vosotros habéis compartido. Yo os agradezco mucho porque he gozado de cada una de las palabras e intervenciones. Yo también soy físico. El punto de vista de la filosofía, de la política, de la economía, de las asociaciones, para mí es algo enriquecedor. Entonces, ahora te doy la palabra, Stephanie, para la conclusión. Ahora es difícil concluir. Por eso te he pasado la palabra a ti, para que tú concluyas y cierres. Es más que conclusión, yo creo que quizás es un comienzo de un camino que ha empezado ahora, con estos 3 días, pero también con cada uno de vosotros. Y yo creo que siento una responsabilidad, no solamente personal, sino que nos tomamos todos juntos, ya sea con los que habéis compartido estos días con nosotros aquí en presencia, pero también todos los que están conectados en línea. Porque esta armonía nos pertenece. Mientras hablabais, me vibraban las cuerdas internas, porque ayer hicimos este laboratorio y como yo soy ecóloga, muchos de los ejemplos que he traído eran del reino vegetal. Y como esta relacionalidad es tan presente, que no está lejos de nosotros, porque está inscrito en nuestro ADN. Tenemos esta responsabilidad como científicos, decir y subrayar cómo están las cosas, cómo va todo. Responsabilidad también política para tratar de buscar y de llevar adelante y unirnos entre nosotros allí donde se crean modos importantes para poder empujar hacia una dirección, pero también responsabilidad desde el punto de vista económico. Los 2 pilares que en algún modo pueden marcar la diferencia son la economía y la política. Nosotros en algún modo podemos abrazar esto, sostenemos esto, pero sois nuestra voz en algún modo. Es una conclusión, pero es también un inicio de un camino para tenernos unidos, para seguir trabajando juntos y también para construir y hacer que nos vengan ideas que puedan también incidir en un lugar, en una comunidad, en un ambiente que pide que se le mire con estos ojos, con los ojos en los cuales hemos conseguido guardarnos en estos días. Por lo tanto, nada, nos agradecemos recíprocamente. Desde el punto de vista personal, yo agradezco a mis estudiantes. En estos días han sido la punta del iceberg. Si nosotros estamos aquí, es por vosotros, pero también por lo que nos representáis. Y por lo tanto, es un agradecimiento personal y también por todo el trabajo que habéis hecho conmigo personalmente, pero que habéis conseguido también a llevarlo adelante de un modo extraordinario. Disculpen que
que hablo así a mis alumnos. Lo digo, me siento muy orgullosa de mis alumnos. Entonces ahora nos están esperando para el almuerzo. Muchas gracias y nos tendremos en contacto, sobre todo con Argentina, nos escucharemos. Haremos un Zoom dentro de poco, por lo tanto, quien quiera, nos podemos volver a encontrar conectados en línea para proyectar, para poner las manos en la masa, para remangarnos las manos y seguir en esta espléndida aventura que es la vida.